A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los We Apóstoles. set sail from En Troas, aquellos días making zarpamos de straight route Troas for rumbo a Samothrace, Samotracia. and on the next day Al to día Neapolis, siguiente and from salimos there para to Philippi, Neápolis y de allí a para leading Filipos, city in colonia that district of romana, Macedonia camino del and a distrito Roman de colony. Macedonia. We spent some time in Allí that nos city. detuvimos unos días. On the Sabbath, El we went sábado outside the city gate salimos de along la the river, ciudad where we thought there would be a place y of fuimos prayer. por la orilla del río a un sitio We donde sat and pensábamos spoke with the women que se who had reunían gathered para there. orar. Nos sentamos One y of them, trabamos a woman conversación con named las Lydia, mujeres que a habían dealer in acudido. purple cloth Una de from the ellas, que city se of llamaba Thyatira, Lidia, a natural worshipper de of God, Tiatira, listened, vendedora de and the Lord opened púrpura, her que heart adoraba to al pay verdadero attention to Dios, what estaba Paul was saying. escuchando, y el Señor After she le and her abrió el household corazón had been para que baptized, aceptara lo que she lo que offered us decía an Pablo. invitation. Se If you bautizó consider con me toda a su believer familia y in the nos Lord, invitó. Si come and están stay at my convencidos de home. que creo en el And Señor, she vengan a prevailed on them. hospedarse en mi casa, y nos obligó a aceptar. Verbum Domini. The Lord takes delight in El his Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord a new Canten al song Señor un of cántico praise in the nuevo, assembly of the resuene su faithful. alabanza en la Let asamblea de Israel los be fieles, glad in their que se Maker. alegre Let Israel the por su children of Creador, Zion los hijos rejoice de in their Sión King. por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his Alaben name su in the nombre con festive danzas, dance. cántenle Let con them sing tambores y praise to cítaras, him with porque timbrel el and harp. Señor ama a For su the Lord pueblo loves his y people, adorna and he con la adorns the lowly victoria with victory. a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Let the faithful exult. Que los fieles festejen su gloria, Sing for joy canten upon their jubilosos en mountains. filas, Let the high con praises of vítores God be a in their Dios throats. en la This is the boca. glory of all his faithful. Alleluia. El Señor ama a su pueblo. Alleluia, alleluia, The Spirit of truth will bear. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes darán testimonio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús "When a the sus advocate discípulos: comes whom I cuando will venga el send, defensor que les enviaré desde el Padre, Spirit of truth, el who Espíritu de la proceeds from the verdad que Father, procede del Padre, he will testify Él to dará testimonio de mí. And you also Y testify, también ustedes darán testimonio, because you have been with me porque from the desde el beginning. principio están conmigo. I have told you this. Les he hablado de esto para que no se tambalee They su will fe. expel you from the Les synagogues. In fact, the hour excomulgarán is coming de when la everyone who sinagoga. kills you will Mas think aún he is llegará offering incluso una worship to hora God. cuando el que les dé muerte They pensará will que do da this culto a because Dios. they have not known Y esto either lo the harán Father porque no or han me. conocido ni al Padre ni a mí. I have told you this Les so he that hablado when de the esto hour para que comes, cuando llegue la hora you may remember that I se told you. acuerden de que yo se lo había dicho. Verbum Domini. In the statuary hall at En el the US pasillo de Capitol estatuas del Capitolio de los Estados Unidos se encontrará a dos representantes para cada estado
en cuanto a sus estatuas. Por lo tanto, California, those representing their state, aquellos que representan a su estado, Serra, the great son Franciscan San Junípero missionary. Serra, que es un gran misionero de California. And for Hawaii Y para Hawái is the saint that we celebrate está today, el santo Saint cuyo día Damian celebramos hoy, San Damián de Wester de Molokai. And his feast is celebrated Y on the su day fiesta of de his death, celebración April es el día de su 15th in muerte, Hawaii. el But for the Universal abril Church, 15, pero para la Iglesia Universal es el día en que él llegó a Molokai, 73. el 10 de mayo de 1873, un aniversario que celebramos hoy. And this gospel that we just heard, Este evangelio que acabamos de escuchar y que el Señor dice que el Espíritu dará testimonio and he said, "You a also él must y dijo testify." This was también que something deben that dar burned testimonio inside ustedes. Esto fue un deseo Joseph's ardiente life. de This San was José baptized en su in vida. Belgium. Se llamó San José en Bélgica, donde él nació. Quería ser misionero. El joven se unió a la congregación del Sagrado Corazón de Jesús y María, como había hecho su hermano anteriormente. Y cada día cuando estuvo en el seminario oraba ante una imagen de San Francisco Javier, el gran misionero y patrón de los misioneros, que él sería enviado en las misiones también. And his brother was going Su to hermano habría de ser enviado a Hawái, pero a causa de una enfermedad no pudo ir, así que Damián rápidamente se ofreció. Ese era su nombre that fourth que century había escogido. took care Tomó el nombre del médico que se encargó en el siglo IV de los enfermos. Damián imitaría a él, lo imitaría a él y cuidaría de los leprosos y sería también afligido por la enfermedad. Así que se ofreció a sí mismo para ir a Hawái en lugar de su hermano que todavía no había sido ordenado, y se acordó que sería enviado. Era un viaje de 6 meses por barco. Llegó en Hawái y pasó 1 o 2 meses más tarde que fue ordenado al sacerdocio, y allí hizo el ministerio en las islas de Hawái. Esta es una época en que los comerciantes extranjeros viajaban por Hawái y que no estaban conscientes de que traían las enfermedades extrañas a estas islas, y ahí hubo de muertes de influenza y otras enfermedades como la lepra, por ejemplo, que comenzó a diseminarse, y en ese momento las islas eran un reino. El rey, juntamente con su gobierno, decidió apartar partes de la isla de Molokai, que se llamaba Ka'apapa, en donde enviaban a las leprosos porque se les consideraba muy contagiosa la enfermedad. Por lo tanto, el obispo de esa zona quería que esta gente tuviera algún tipo de atención pastoral, pero no quería, de cierto modo, él dar una sentencia de muerte asignando a un sacerdote allí. Así que pidió 4 voluntarios y los rotaré a ustedes cada 3 meses, irán allí por cada 3 meses y así constantemente. Así que 4 se ofrecieron, por supuesto. El primero fue Damián, por ser muy irascible, diciendo: voy, estoy listo. Después de eso pidió que se pudiera quedar allí permanentemente. Vemos su fervor, su caridad, su prestación para servir y dar su vida. El Papa Benedicto, cuando canonizó a este hombre el 11 de octubre, juntamente con 4 otros, dijo estas palabras, dijo: Jesús invita a sus discípulos a el total dar de su vida sin calcular ni ganancia personal, con una gran confianza en Dios. Los santos dan la bienvenida a esta invitación exigente y siguieron al crucificado Cristo con gran docilidad. Al hablar acerca de Damián, dijo él: no sin temor, él decidió ir a la isla de Molokai a servir a los leprosos que habían sido abandonados por todos. Por lo tanto, se expuso a sí mismo a la enfermedad que ellos sufrían, y por lo tanto se convirtió en un siervo sufriente, un leproso con leprosos durante los últimos 4 años de su vida.
Y fue cuando él llegó allí que la gente estaban sin esperanzas. Ya se habían dado a sí mismos, esta buena gente se habían entregado a una vida de desesperación, de mala conducta, de borracheras, y esto es lo que él encontró allí. Se habían dado por vencidos. Sin embargo, Damián tan pronto llegó, construyó una iglesia en honor a Santa Filomena, construyó orfanatorios, casas, se pintaron las casas y la moral comenzó a mejorar y a crecer porque podía traerles sus sacramentos, podía llevarles una vida de Dios y podía llevarles un poco de esperanza, la esperanza del Evangelio. Y fue que un día después de haber administrado muchos años allí y se había enlistado la ayuda de otros con la carpintería, etcétera, pero él mismo cavó tumbas, construyó ataúdes, había 816 personas. Cuando él llegó durante su temporada allí, habría cientos más que él enterraría con sus propias manos. Así que se puso a sí mismo al servicio para ser el siervo de los siervos. Hubo un día en que él puso su pie en un poco de agua hirviente y se dio cuenta de que había unas burbujas que se dio cuenta de que no estaba sintiendo el agua caliente y por lo tanto había contraído la enfermedad de la lepra. Su actividad total se convirtió entonces en algo más furioso, que estaba tratando de completar ese trabajo, que su obra continuara antes de que él muriera, y moriría él de esta enfermedad. Así que en realidad fue un mártir de la caridad, un mártir de la caridad. Fue en 1936 que Bélgica pidió que sus restos fueran llevados de vuelta de Hawái a Bélgica y de alguna forma eso fue concedido, que habría de estar en Bélgica sus restos. Y fue en ese día, en 1936, que hubo una muchacha de 8 años que se llamaba Audrey Taguchi, que junto con sus compañeros de escuela le despidió a los demás, junto con los demás estudiantes, a los restos de Damián. Después, cuando su beatificación, algunos de sus restos serían regresados a Hawái, parte de ellos. Y esa muchacha joven, Taguchi, ella creció con gran devoción por San Damián, aprendiendo acerca de su vida y admirándolo. Y en su propia impresión que él hizo sobre ella, ella quería también entregarse a sí mismo a algo que valiera la pena. Dijo, ¿dónde voy a poder ser de mayor utilidad? Esto es algo que todos debemos preguntarnos. A veces los escolares a veces se les pregunta qué quieres hacer con el resto de tu vida, qué quieres hacer. A los universitarios se les pregunta y quizás deberían preguntarse a sí mismos, ¿qué piensan ustedes que Dios quiere que ustedes hagan con su vida? ¿Cómo puede uno mejor prestar servicios y llevar un poco de bien, de sanación, de calor, un poco de la luz del Evangelio para servir de testimonio al Señor, como el Espíritu Santo que sigue uno testificando gracias a Él? Esta fue una pregunta inspirada por el ejemplo de San Damián. Ella se preguntaba a sí mismo, ¿dónde puedo ser yo de mayor utilidad? Así que decidió trabajar en el servicio de las escuelas públicas. Allí enseñaba a los estudiantes a amarse mutuamente, a respetarse y que cada uno de ellos era importante para Dios. Eso fue algo que ella también aprendió, que como Damián, que había criminales que ella sabía por mediación de él, que habían sido colocados en la otra parte de otras montañas de esa isla donde no había intercambio entre otra gente y ellos. Sin embargo, Damián fue allí, restauró la moralidad de esa isla porque les ayudó a darse cuenta que eran amados por Dios, que eran importantes para Dios, que su sufrimiento no era sin significado y que era una forma en que ellos también pudieran unirse a Cristo y sus sufrimientos. Esto es algo que el Papa Benedicto mencionó en su reciente visita a Turín y en la veneración del
el manto de Turín. Él visitó un lugar en que había enfermos y señaló a ellos que por medio del sufrimiento de Cristo comprendemos el significado de nuestro sufrimiento como una forma que podemos mostrar la obra de la redención en Cristo. Por lo tanto, esta mujer, Audrey Toguchi, que trabajaba en las escuelas públicas, lo hizo por casi 50 años. En 1995 se retiró. Y fue en 1997 que comenzó a tener problemas con su salud. Había un bulto que encontró en su cuerpo, una masa grande, y por lo tanto este bulto que se le fue quitado de su cadera resultó ser un liposarcoma, es decir, una forma agresiva del cáncer de los tejidos gruesos. Se le quitó, recibió radiación allí, en esa zona. Más tarde, cuando se le hicieron otros estudios, le encontraron otros bultos y los médicos le dieron 6 meses o menos de vida. Es como si me hubieran dicho de otra persona, dijo ella. Pero ella pudo todo lo que tenía en manos de Dios. El padre Damián le dijo a ella, él, no me vas a dejar ir. Su médico, el doctor Chan, recordó decirle que debería considerar la quimioterapia, que quizás le ayudara. Ella dijo, no, voy a orar al padre Damián. Así que hizo un viaje a Koloapapa, en las islas de Molokai, con sus hermanas para pedir a Damián su intercesión. Este fue el 19 de septiembre del 98. En octubre de ese año fue a donde el doctor Chen y sus nuevas radiografías mostraron que se habían comenzado a reducir sus tumores. Dijo el doctor que si había hecho algo, haber otro médico, haber tomado algo, y ella le dijo que únicamente había ido a Koloapapa y había orado a Damián. También se les había confiado esto a varios amigos y familiares que oraran. Este evento, dijo el doctor Chan, uno nunca piensa que un cáncer que es agresivo va a desaparecer. De hecho, él pensaba que Toguchi es el único caso en que el liposarcoma se había disminuido por su propia cuenta o que había desaparecido sin tratamiento alguno. Fue un año o menos más tarde, en agosto de 1999, que las radiografías revelaron más reducción, o más bien no pudieron encontrar nada de signos de que hubiera cáncer. Por lo tanto, después de 5 o 6 años, los médicos dijeron, bueno, toma 5 o 6 años mostrar que está en remisión total el cáncer. Para el 2004, ella había hecho una peregrinación a Koloapapa a celebrar su sanación. Dr. Chan hizo documentación de su caso en las revistas médicas de Hawái acerca de esta regeneración o regresión del cáncer completamente espontánea en una edición de ese año, que debería reportar su sanación a la Iglesia Católica. Incluso alguien tan cínico como puede ser un médico, a veces, dijo él, hay que admitir que un cáncer con regresión instantánea, espontánea, es algo remarcable. Es algo como tirar una pelota de ping-pong a 30 yardas de distancia con todo tipo de vientos y tratar de hacer que entre en un pequeño agujero, quizás de 1 trillón de veces tratar pudiera darse, pero no es probable. Esto se les presentó para la causa de canonización para el padre Damián. Fue, de hecho, un milagro que fue aprobado después de haber sido examinado por una junta médica, muchos de los cuales no eran católicos, y dijeron que no había explicación médica alguna de por qué este cáncer agresivo se había reducido y desaparecido. No había explicación alguna. Eso era algo
sobrenatural. Por lo tanto, este fue el milagro que condujo a su canonización. Ella fue una de las que llevó los dones y fue a la misa de la canonización. Ustedes también tienen que testificar, el Espíritu Santo testificará. Y en estas obras del Espíritu Santo, estas sanaciones, estos remedios, testificaron para con la verdad de lo que uno cree, que las vidas de los santos se reflejan en la vida de nuestro Señor, y esto es lo que estos milagros consiguen, que Dios está trayendo consigo algo que es imitable en la vida de los santos, una forma en que reflejan la vida de Jesús y el completo sacrificio de sí mismo por nosotros. Que Damián imitó esto al darse por completo a esta gente que habían sido abandonados, los restos de la sociedad, como se les veía, y nuestro Señor entró en nuestra oscuridad para traernos a la luz, para alzarnos, y esto es algo que también trató de hacer él mismo. A veces, hace algún tiempo, me tropiezo con un relato de una hermana que había trabajado más recientemente en Molokai. Se llama hermana Bridget y su historia la recuenta Jay Ferris. Él se había tropezado con esta hermana, que era una hermana retirada que iba a misa a su parroquia. Le dijo ella a él acerca de su trabajo en la isla de Molokai con aquellos que sufrían de la enfermedad de Hansen, es decir, la lepra. Y durante los 4 años que ella estuvo allí, una de las personas que recuerda especialmente era Tony. Tony, dijo ella, había perdido los dedos de ambas manos, como se le conoce hoy día a la enfermedad, y estaba ciega. Ese día llamó a Tony en 1970 y se ofreció a escribir cartas y leerle, etc. Y él no quiso que ella lo hiciera. Pero cuando le preguntó si podía hacer algo, dijo él, ¿podías encenderme un tabaco, un puro? Ella sabía que tenía que responder rápidamente y le dijo, antes que Tony se diera cuenta de que no quería ayudarle, la persona con Hansen espera que otras personas se sientan repugnados por la enfermedad. Sí, sencillamente dime qué quieres que haga, le dijo ella. Así que le dijo que había una caja de puros. En una caja, quítale el celofán por fuera y cuando lo hayas hecho, enciéndelo y sóplalo o chúpalo hasta que lo hayas iniciado. Con mucho tos fuerte, la hermana ya logró que el puro se encendiera, y el próximo paso continuó era el poner el puro en una pipa, y cuando ya estaba suficientemente bien colocada, lo puso en su boca, y eso es todo lo que él quería, así que se marchó. 2 o 3 veces al día ella le llamaba y hacía lo mismo con otro puro, consciente de que se observaban precauciones sanitarias para evitar el contraer la enfermedad, como sucedió al padre Damián, como le pasó a él, en el fundador de esa comunidad, pero pensó que dejaba eso en las manos de Dios. No podía quitarle a Tony su única petición, parecía que nadie más le encendería ese puro. Una vez cuando fue a visitar a Tony, le dijo que visitara la clínica, de que estaba muy enfermo, estaba muriéndose. Se descubrió y visitó la clínica y preguntó si quería ver a un sacerdote. Tony dijo que él ya había creído que Dios le odiaba, porque el mismo día que Tony había hecho su primera comunión, se le había diagnosticado con una enfermedad que lo mataría, y su familia lo envió a Molokai y lo había abandonado allí. La hermana y su bondad para contraer la enfermedad repetidamente, encendiendo puros para él, le ayudaron a aceptar que Dios le pudiera amar, y estuvo de acuerdo con ver a un sacerdote. La hermana Bridget le pidió al capellán que fuera a ver a Tony. Tony murió después de haber recibido los últimos ritos de la iglesia a los 46 años de edad.
Así que San Damián nos recuerda nuestro llamado al servicio. Después de la lectura de hoy, cuando escuchó esto, se bautizó y ¿qué hizo? Bueno, pues mostró su hospitalidad. Ven y quédense en mi casa, dice la lectura, y se los repitió. San Pablo habla de visitar con ángeles cuando uno ayuda a alguien y dice estas palabras en la lectura. Practiquen la hospitalidad sin temor los unos con los otros, ya que el amor cubre una multitud de pecados. Como cada cual ha recibido un don, empléenlo los unos con los otros como buenos capitanes, como buenos cuidadores de la gracia de Dios mismo.